Querida familia de K-Pop, bienvenidos una vez más a vuestro refugio de exclusivas, donde las noticias dejan de ser simples titulares para convertirse en leyendas. Hoy, el aire que respiramos está cargado de una electricidad diferente. No estamos aquí para hablar de un rumor pasajero que se desvanecerá con el sol de la mañana, ni de esos amores de verano que se derriten como el hielo. Hoy, nos adentramos en el territorio de lo permanente, de lo irreversible, de aquello que se graba con fuego y tinta en la historia. Antes de sumergirnos en este océano de emociones, os pido que os aseguréis de estar suscritos al canal. Si valoráis el periodismo de profundidad y queréis apoyar este proyecto, el botón de unirse os espera con los brazos abiertos para convertiros en miembros de élite de nuestra comunidad. Y decime, ¿qué otras estrellas del firmamento turco os gustaría que investigáramos con esta misma lupa? Vuestra voz es nuestra brújula. Pero ahora, preparad vuestros corazones, porque lo que Barbactas ha hecho por Yağmur Yüksel desafía toda lógica y abraza la eternidad. En las laberínticas y bohemias calles de Cihangir, donde el arte y el misterio suelen danzar bajo la luz de las farolas, se gestó hace apenas unas horas un acontecimiento que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa. La atmósfera era tensa, cargada de esa curiosidad insaciable que persigue a las grandes estrellas. Barbactas, un hombre que habitualmente camina con la seguridad de quien domina su propio destino, fue interceptado en una situación que, a primera vista, parecía mundana pero que escondía un secreto monumental. Cuando los reporteros, esos cazadores de historias que nunca duermen, lo rodearon a la salida de un estudio de tatuajes, la primera reacción del actor fue levantar un muro de defensa. Con esa sonrisa diplomática que tan bien conoce la cámara, Bar intentó desviar la atención. Es para un nuevo proyecto, declaró, utilizando esa vieja y confiable coartada que los actores usan como escudo para proteger su intimidad. En aquel instante, el mundo creyó que se trataba de una caracterización, de una exigencia del guión, de una máscara temporal para un nuevo rol en la pantalla. Nadie, absolutamente nadie en ese momento, podía sospechar que el proyecto del que hablaba no era cinematográfico, sino vital. No se estaba preparando para encarnar a un personaje ficticio, se estaba preparando para encarnar al hombre más enamorado de Turquía. Aquella mentira piadosa, dicha con prisa para escapar de los flashes, se desmoronó tan rápido como un castillo de naipes ante el vendaval de la verdad. Porque lo que sucedió dentro de esas cuatro paredes, bajo el zumbido hipnótico de la aguja, no tenía nada que ver con la ficción. Era la realidad más cruda y romántica que hemos presenciado en años. La filtración de las imágenes, que llegaron como un tsunami a las redes sociales durante la noche, confirmó lo que los más soñadores apenas se atrevían a imaginar. Barbactas no había ido a tatuarse un símbolo tribal ni una fecha críptica. Había ido a grabar en su propia carne el nombre de la mujer que ha conquistado su alma, Yağmur. Analicemos, amigos de K-Pop, la magnitud de este gesto con la profundidad que merece. Las fotografías que ahora circulan por cada rincón de Internet nos revelan no solo un tatuaje, sino una declaración de intenciones. En la muñeca de Bar, ese lugar donde se siente el pulso de la vida, donde la sangre corre con fuerza hacia la mano, ahora reside el nombre Yağmur. Pero no es un diseño tosco o precipitado. Se trata de una caligrafía exquisita, fina como un hilo de seda, elegante como un susurro al oído. La tipografía elegida denota una sensibilidad extrema. Las letras fluyen con una suavidad que parece imitar el curso del agua, haciendo honor al significado del nombre lluvia. Este no es el acto de un adolescente impulsivo embriagado por una noche de fiesta. Las fuentes cercanas al círculo íntimo del actor, aquellas voces que prefieren el anonimato, nos han confirmado que este acto fue meditado con la precisión de un relojero. Se dice que Bar pasó semanas, quizás meses, contemplando diseños, buscando la forma perfecta de materializar su amor. Quería que el nombre de Yağmur no fuera solo una marca, sino una joya incrustada en su piel. Al elegir su muñeca, Bar está enviando un mensaje simbólico devastadoramente hermoso. Cada vez que extienda su mano, cada vez que mire la hora, cada vez que su corazón bombee sangre, lo hará a través del nombre de ella. Es una fusión física y espiritual. En una era moderna donde las relaciones se borran con un clic y las fotos se archivan en el olvido, elegir la tinta permanente es un acto de rebeldía. Es decirle al destino, no tengo miedo, porque mi certeza es absoluta. Bar ha decidido llevar a Yağmur no solo en su mente, sino en su estructura corporal. Y aquí, queridos espectadores, quiero hacer una pausa para preguntaros algo muy personal. ¿Tendríais la valentía de hacer algo así? ¿Consideráis que tatuarse el nombre de la pareja es la prueba suprema de amor o un riesgo innecesario?
Me encantaría leer vuestras reflexiones en los comentarios, especialmente de aquellos que ya formáis parte de la familia con el botón de unirse, pues vuestras opiniones siempre enriquecen nuestro debate. Ahora, giremos la cámara hacia la otra protagonista de esta historia, la musa que inspiró tal obra de arte, Yağmur Yüksel. La reacción de la actriz era la pieza que faltaba en este rompecabezas emocional. Ayer, bajo el cielo gris de Etiler, la prensa logró encontrarla. Imaginad la escena. Una mujer joven, talentosa, caminando por uno de los barrios más exclusivos de Estambul, sabiendo que su nombre ahora viaja eternamente en el brazo de otro. Cuando los micrófonos se acercaron y la pregunta inevitable sobre el tatuaje fue lanzada al aire, Yağmur no ofreció un discurso preparado. No hubo palabras grandilocuentes. Sin embargo, su respuesta fue mucho más potente que cualquier declaración verbal. Una sonrisa. Una sonrisa tímida, luminosa y cargada de un significado que no necesita traducción. En ese gesto sutil, en el brillo de sus ojos, se leyó la aprobación, el orgullo y, sobre todo, la reciprocidad. No hubo sorpresa fingida ni incomodidad, hubo la serenidad de quien se sabe amada de una manera que pocas personas experimentan. En el universo digital, donde Yağmur suele ser más expresiva, los detalles no han pasado desapercibidos. Sus últimas publicaciones están impregnadas de un aura diferente. Los fans, que son los detectives más astutos del mundo, han notado que sus likes, sus fotos y sus breves textos destilan una felicidad renovada. Se comenta en los pasillos de la industria que, aunque inicialmente se quedó sin palabras ante la osadía de Var, el gesto ha fortalecido el vínculo entre ellos de una manera inquebrantable. Ella ve en ese tatuaje no una posesión, sino un refugio, una prueba de que Var está dispuesto a llevar su estandarte frente a todo y contra todos. La revelación de este pacto de tinta ha provocado un terremoto social. Internet se ha dividido en dos hemisferios. Por un lado, están los románticos empedernidos, aquellos que ven en la muñeca de Var la confirmación de que el amor de cuento de hadas existe en el siglo XXI. Para ellos, esto es mucho más valioso que un anillo de diamantes. Un diamante se puede comprar con dinero, pero la piel se entrega con dolor y compromiso. Si esto no es amor, que bajen los dioses y lo vean, escribía un usuario emocionado en nuestra comunidad. Por otro lado, surgen las voces de la cautela, los escépticos que se preguntan si no es un paso demasiado precipitado en un mundo tan volátil como el del espectáculo. Pero incluso ellos, ante la elegancia del diseño y la firmeza de Var, han tenido que guardar silencio. Lo que es innegable es que este tatuaje ha elevado la relación a un estatus casi mitológico. Ya no son solo compañeros, ya no son solo una pareja de moda, son una entidad unida por la tinta. Y esto nos lleva a la pregunta que ahora flota en el aire como una promesa eléctrica. ¿Qué sigue? Si Var ha sido capaz de marcar su cuerpo para siempre, ¿qué le impide formalizar este amor ante la ley y la sociedad? Los rumores de boda, que antes eran susurros lejanos, ahora retumban como tambores de guerra. Los expertos en lenguaje corporal y comportamiento de celebridades coinciden en que un gesto de esta magnitud suele ser el preludio de un anuncio mayor. ¿Estamos a las puertas de una propuesta de matrimonio? ¿Veremos pronto a Yağmur devolviendo el gesto, quizás con la firma de Var en su propia piel? La pareja ha sido vista frecuentemente en los últimos días, disfrutando de la compañía de amigos, asistiendo a eventos, y en cada aparición, la muñeca de Var se convierte en el centro de gravedad de todas las miradas. Es como si ese tatuaje tuviera vida propia, contando una historia sin necesidad de palabras. Han cruzado una línea de no retorno, y lo han hecho con la cabeza alta y los corazones sincronizados. Amigos, vivimos tiempos cínicos, pero historias como la de Var y Yağmur nos recuerdan que la pasión todavía tiene el poder de sorprendernos. Var Baktas ha escrito el nombre de su amada con tinta indeleble, desafiando al tiempo y al olvido. En K-pop, seguiremos vigilando cada paso, cada gesto y cada nueva marca en la piel de estos protagonistas que nos han robado el corazón. Antes de despedirnos, tengo una misión para vosotros. Si este video os ha hecho creer un poco más en el amor, demostradlo reventando el botón de me gusta. Queremos llegar a miles de personas para que el mundo vea que el romance sigue vivo. No olvidéis suscribiros para no perderos el próximo capítulo de esta saga, y por favor, considerad uniros a nuestro canal. Vuestro apoyo directo nos permite seguir trayendo este contenido de alta calidad literaria y visual. ¿Qué otros secretos esconderán nuestros actores favoritos? ¿Qué celebridad turca queréis que pase por nuestro escáner la próxima vez? Dejádmelo saber abajo. Hasta entonces, mantened la pasión viva y los ojos bien abiertos. Esto ha sido K-pop. Hasta la próxima, guardianes de la verdad.